Hola chicos, por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí, Se se te llega a escucha. escuchar. Oye, ok, perfecto, gracias. Ya. Bueno, muy buenas noches, queridos participantes. Bueno, en esta oportunidad tenemos la primera sesión. A continuación, eh, vamos a darle el inicio de la ponencia. Buenas noches a todos los presentes. A nombre del Comité Permanente Científico, al Comité Permanente de Publicidad, sin más que agregar, doy pase al doctor para que pueda iniciar con la presentación. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, lamentablemente no logré escuchar. No sé si ustedes llegaron a escuchar la parte anterior que mencionó, pero bueno, sí entendí la última parte que dijo que hay que empezar. Eh, Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Buenas chicos. noches, doctor. Uy. ¿Ustedes me escuchan, chicos? ¿Los del auditorio sí me escuchan? O quizás soy Sí, yo. doctor. Ya, perfecto, perfecto. Alguien, por favor, que le avise a Anthony que parece que está escuchando los mensajes, los audios después de un rato. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. También, chicos, espero que puedan disfrutar disfrutar la ponencia. He tratado de hacerlo algo sintético, nada más, para que se pueda entender bien. Entonces, me avisan también si se ve la diapositiva, por favor. Alguien por ahí que me ayude con eso. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces comenzamos, chicos. Bueno, me presento, creo que no se escuchó muy bien esa parte. Mi nombre es Víctor Román Lazarte. Actualmente estoy cursando la maestría en Epidemiología Clínica y Estadística en la Universidad Científica del Sur y actualmente soy tutor en el Centro de Investigación en Atención Primaria y Salud de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Para mí es muy grato dirigirme a ustedes con este tema que es marco teórico, justificación, hipótesis y objetivos. Temas muy interesantes, temas muy relevantes al momento de redactar tanto el proyecto como la tesis o el artículo final. ¿Ok? Entiendo que muchos de ustedes son... Uy, ¿qué pasó ahí? Entiendo que muchos de ustedes son estudiantes, ¿no? Yo creo que todos son estudiantes, pero sería muy interesante si alguno de ustedes ya está realizando la tesis. ¿Hay algunos de ustedes que está realizando ya el proyecto de tesis o la tesis que esté en últimos años de la carrera? Perfecto, creo que sí. Ahí está Fer, hola Fer, qué bonita tu foto. Belkis también dice que sí. Los demás imagino que todavía no.
Muy bien. Hay que entender algo, que el marco teórico en general puede variar mucho de acuerdo a las necesidades de cada universidad. Hay universidades como, por ejemplo, en mi caso, la Científica del Sur, incluso también la UPC, también, si mal no recuerdo, la misma Cayetana Heredia, son universidades que piden un marco teórico no tan extenso, ¿no? Algo conciso como para entrar al tema y luego hacer el respectivo marco metodológico. Esto es importante porque se supone, ¿no? Que tú, al momento de hacer una tesis o una investigación, al momento de hacer una tesis o una investigación, supuestamente los que te van a revisar son expertos en el tema, ¿no? Y lamentablemente, pues no, al hacer una investigación, nos regimos a que las personas del rubro de investigación, ¿no? O sea, profesionales que estén acostumbrados a a la terminología que nosotros utilizamos. Perfecto, gracias Stephanie también por la respuesta. Se han acostumbrado a leer ese tipo de investigaciones, ¿no? Profesionales que estén acostumbrados con la terminología. Esto permite a nosotros dirigirnos con mucha más rapidez a las ideas que tenemos planteadas. Entonces, eh, si es que una persona que no es de nuestro rubro, ¿ok? Puede ser que lo entienda, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la terminología que nosotros utilicemos no va a ser compatible con toda la población. Incluso la misma población profesional, entre diferentes rubros, no nos entendemos, ¿no? Hay una jerga tanto científica como profesional para cada uno de los rubros. Eso permite que se abra otro campo que se llama divulgación científica, que hace que todas las personas puedan entender y se pueda hacer comestible dicha información. Entonces, hay que tener eso en mente, ¿no? Hay muchas de las universidades nacionales y privadas que quizás tanto los asesores como los mismos jurados de tesis sean de diferentes rubros, ¿no? Eso va a hacer que necesiten un marco teórico un poco más extenso, un poco más detallado para que puedan entender a dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y cuál es la situación del conocimiento en ese momento. Entonces, más o menos va por ahí, ¿ok? Más o menos va por ahí la situación del marco teórico, que es un tema algo extenso en sí, ¿no? Que quizás se ha visto en 2 semanas de clases intensas, pero vamos a resumirlo porque en sí vamos a tratar de dirigirlo directamente a la realización de un estudio para un artículo científico, ¿ok? Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, aquí tienen mis datos, ¿ok? También ahí les dejo mi correo al principio, al final también les voy a dejar mi correo por si existe alguna duda por parte de ustedes, ¿ok? Listo. Vamos a ver algunos conceptos previos que les estaba mencionando con respecto a esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es la tesis con la que yo me gradué, ¿ok? Como médico cirujano. Van a darse cuenta que existen algunos capítulos que quizás ustedes no lo perciban en los artículos de investigación que han estado leyendo. Entonces, nosotros al momento de hacer una tesis, lamentablemente en mi universidad, pues, ¿no? Es importante decirle, quizás en muchas de las universidades pasa esto, que los jurados no son necesariamente parte de tu rubro, o sea, no son médicos como tal. Bueno, no esto por diversas cosas. Muchos de los jurados necesitan estar a tiempo completo en la universidad para poder ejercer sus funciones en la investigación. La mayoría de ellos son de la parte de sociología, ¿no? Ciencias sociales, educación, psicología, y en ciencias de la salud son de obstetricia, enfermería, ¿no? U odontología. Entonces, hay muy pocos médicos, en mi caso, ¿no? En el caso de mi universidad, que pueden revisar el tema completo. Entonces, es por eso que se extiende el marco teórico de una forma un poco más detallada, ¿ok? Eh, Esto va a ser distinto, como ustedes pueden ver, ¿no? En la parte de marco teórico tenemos muchas cosas interesantes, como los antecedentes del estudio, las bases teóricas científicas, la definición de términos, ¿no? Que son temas muy importantes, pero que al final pueden generar demasiada información para el lector y eso hace que pierdan las ganas de leer, ¿no? Tu tesis. Usualmente la mayoría se va directamente a a la parte metodológica, que es lo más importante, pero esto puede ser necesario si es que tú vas a hacer una tesis o un artículo de investigación que
Uno de dos, o que se ha tocado mucho, ¿no? Un tema que se ha tocado demasiado y que tú quieres darle la relevancia necesaria, por lo tanto, haces una buena introducción, que me iba pues, el marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas, y además tienes que plantear correctamente tus objetivos, que también lo vamos a hacer más adelante, ¿ok? Esto principalmente para los artículos científicos como tal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de una de los artículos que hemos realizado ya hace un año, un poco más. En este caso, dentro de la introducción, ¿no? Dentro de la introducción, espero que puedan ver el mouse, dentro de la introducción nosotros tenemos que acortar todos los términos posibles para que entren en menos de, ¿cuánto? 600, 500 palabras, quizás, ¿no? Y de esta manera englobar y darle un contexto al lector acerca de la situación y por qué es importante tu investigación. En este caso, fue publicada en la revista de Ginecología y Obstetricia de México y como ustedes saben, pues eh, si nosotros vamos a leer una revista, ¿no? Si nosotros queremos encontrar un artículo, supuestamente es porque tenemos algo de conocimiento en el tema. Entonces no es necesario ser muy específicos con algunos términos. De esta forma, de esta forma, vamos a resumir toda esta parte de marco teórico que imagínate, ¿no? Antecedentes de estudio más bases teóricas científicas de las 7 a las 18 aproximadamente son 10 hojas. Todo eso lo tienes que resumir en menos de unos 4 párrafos como máximo, ¿no? 4 o 5 párrafos. Entonces, eh, esas son las diferencias principales, ¿no? Un artículo científico y una tesis. ¿Una tesis se puede transformar en un artículo científico? Claro que sí. Por ejemplo, gracias a este artículo fue que se derivó uno de mis temas de tesis, que fue sobre mortalidad materna en Perú también. Pero unas diferencias, ¿no? Antes y durante la pandemia por COVID-19. Este fue uno de esos antecedentes para ver cuál es la situación de la mortalidad materna como tal. Entonces, eh, esta tesis puede transformarse en un artículo científico también con la información que se vaya recopilando. Incluso muchos programas de maestría y doctorados hacen que tú, a partir de tu tesis, no solo generes un artículo científico, sino también puedes generar, gracias a tus objetivos, que lo vamos a ver más adelante, puedes generar hasta cuatro artículos científicos, no necesariamente haciendo salames, sino quizás lo van a ver más adelante con estas fallas éticas, sino con temas distintos, pero que están relacionados con el mismo área, con la misma temática de tesis final, ¿no? Cosas que no se pueden resumir en un solo artículo y que necesariamente pues tienes que partir. Bueno, esas son cosas que más adelante probablemente vayan a ver. En este caso, pues esas son las principales diferencias. Entonces, eh, nosotros ya estamos viendo desde este punto las diferencias entre una tesis y un artículo científico, ¿no? Pero ¿por qué son diferentes? ¿Por qué es diferente una tesis y un artículo científico? Es por lo que les mencionaba. Usualmente la tesis está en un repositorio en donde pueden acceder cualquier tipo de profesionales o de personas en público en general y que tiene que ser entendido desde el primer momento. ¿Por qué estás haciendo este tema de tesis, no? ¿Y por qué estás formulando esta pregunta de investigación? ¿En base a qué? ¿No? Entonces, todo eso tiene que tener una tesis. Sin embargo, un artículo científico, al ser publicado en una revista relativamente especial, y con especial me refiero a que sea directamente de un rubro, como por ejemplo, ¿no? En este caso, hemos publicado el artículo en una revista de ginecología y obstetricia, ¿no? De ese tema de obstetricia, y que probablemente la población que vaya a acceder a ese tema es población que sea u obstetra o ginecobstetra, ¿no? Licenciados en obstetricia o ginecobstetras o médicos como tal. Entonces, o salubristas incluso, ¿no? De salud pública, que es un tema importante. Salud. Bueno, entonces, son diferentes por eso. No puedes permitirte el hecho de que tú a tu lector, con tu tema de investigación, lo aburras desde el primer momento, ¿no? Y eso hace que tu introducción tenga que ser clara y precisa para que entren en ambiente. ¿Qué se requiere en una tesis y en un artículo científico? Principalmente en la tesis, por eso les digo, esto puede ser muy variable de universidad a universidad, ¿ok? Pero usualmente en una tesis sí te piden un marco teórico que englobe tanto los antecedentes del estudio como las bases teóricas científicas. Entonces, si es que no se tienen esos dos conceptos separados, probablemente no le vean con buenos ojos a la tesis, ¿no? Sin embargo, en un artículo científico tienes que comprimir todo eso. Eh, ¿Cuáles son esas directrices para realizar el marco teórico de hipótesis tanto en la tesis como en un artículo científico, ¿no?
eh, van a haber variaciones entre instituciones y revistas. Hay revistas, usualmente esto pasa con las revistas de, he visto bastante las revistas de psicología, por ejemplo, que te piden aproximadamente entre 5.000 a 6.000 palabras, ¿no? Usualmente un artículo de investigación debe tener entre 2.500 a 3.500 palabras en total, ¿no? Entre la introducción hasta el final de la conclusión, sin contar las referencias bibliográficas, tu título y todo eso. Entonces, eh, tú tienes que resumir todo tu tesis, ¿ok? Que en mi caso fue de 90.000 palabras, creo, ¿ok? Para un artículo. Eh, y de institución a institución también pueden variar, como les digo. Actualmente, pues, en mi proyecto de tesis en el pregrado, por ejemplo, fue de aproximadamente 90 hojas, ¿no? A un espaciado doble y todo eso, ¿no? Con todo lo que te piden. Pero en la escuela de posgrado que estoy haciendo ahora, ¿no? En la maestría, mi proyecto de tesis apenas llega a las 17 hojas, ¿no? Y eso que estoy siendo muy extenso todavía. Entonces, hay una variación entre instituciones porque en la institución en donde yo estoy ahora, ¿no? Haciendo la maestría, son más específicos y los revisores tienen experiencia en el tema de, al menos, de investigación en ciencias de la salud. Por lo tanto, no es muy alocado pensar que me van a entender, ¿no? O sea, que sí me van a entender. No, 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 no son personas que se alejan de ese rubro, ¿no? De la investigación. Y bueno, ¿no? Siempre es importante tener una experiencia o al menos un entrenamiento, redacción y parafraseo, ¿no? Luego vienen los problemas porque esta es la parte que más, ¿cómo les puedo decir? Les cuento una anécdota en esta parte con respecto a la redacción y parafraseo. Eh, Sucede que, eh, no sé si en sus universidades también pasa eso, pero en pregrado nos pedían un Turnitin. ¿Conocen Turnitin, verdad? Eh, Turnitin es una herramienta para detectar el plagio. eh, y en la universidad de pregrado te pedían un Turnitin menor a 30%. 30% es prácticamente la tercera parte de tu trabajo de investigación. Entonces eso me parecía demasiado alto, ¿no? No es posible que el 30% de toda tu tesis sea, tenga, ¿no? Ese tipo de acciones, ¿no? O sea, de tener plagio. Es para eso que se hace el parafraseo y también tener una experiencia en redacción, porque si no, vas a estar citando textualmente todo, que quizás más adelante lo van a ver, no es parte de metodología también, la parte de citaciones, formatos y todo eso. Bueno, ¿no? En mi caso, pues mi Turnitin rebotó con 3%. No tuve ningún problema con respecto a esto, pero existen algunos colegas, ¿no? De diversos años que incluso su Turnitin saltaba al 50%, entonces esa era la mitad de toda la tesis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es preferible, pues, que si tú estás colocando algo, lo leas y lo pongas con tus propias palabras, ¿no? Eso es muy importante. De otra forma, eh, esto principalmente el marco teórico, porque recuerden ustedes que el marco teórico, eh, tanto la parte de bases teóricas científicas como la parte de antecedentes, ustedes van a recopilar información de diversas fuentes. Entonces, eh, si es que ustedes recopilan la información y lo ponen tal y cual lo han encontrado, van a tener un problema. Y eso se llama plagio. A pesar de que lo hayas citado como tal, estás copiándolo tal y cual. No, eso debería tener un parafraseo para que, pues se supone que tú lo has leído y lo estás colocando con tus propias palabras, ¿no? Bueno, ese es un paréntesis a lo que vinimos el día de hoy. Vamos aquí entonces. Todos van a partir con una idea de investigación, ¿ok? Incluso muchos de ustedes seguramente ya tienen algunas ideas de investigación que van a estar formulando durante el curso de este, valga la redundancia, curso de metodología, ¿no? Y que van a tener algunas de las dudas resueltas. Esta investigación se puede plasmar en un proyecto de investigación, en ambos, ¿no? Y este proyecto de investigación puede acabar en un artículo científico o en una tesis. Lo ideal es que de la tesis también pasemos al artículo científico. Ese es el ciclo normal. Eh, los proyectos de investigación usualmente anteceden a la tesis y también al artículo científico, pero muchas de las tesis no terminan publicándose como artículo científico, ¿no? Por diversas razones. Eh, una buena observación que les puedo dar aquí es que la mayoría de lo que has colocado en tu proyecto de investigación va directamente a la tesis, ¿no? Y eso creo que sucede bastante, ¿no? Usualmente la tesis es lo mismo que el proyecto de investigación en cuanto al marco teórico. Pero en el artículo científico, si tu proyecto de investigación tiene un marco teórico y antecedentes extensas, tú tienes que resumirlo para que luego lo pongas en formato de artículo científico. ¿Ok? Esa es la idea. Igualmente, ¿no? Con la tesis. Eh, no quiere decir, no quiere decir que
necesariamente nosotros tengamos que hacer una tesis para elaborar un artículo científico. Hay muchos artículos científicos que no han necesitado el antecedente de tener una tesis como tal, ¿no? Como base. Como también hay muchas de las tesis en Perú, incluso se está haciendo una buena gestión por parte de diversas instituciones, que muchas de las tesis, o que te gradúes con una tesis publicada como artículo científico. Entonces, eso es muy bueno, eso ayuda también a la productividad de las instituciones y también a ti que tengas tu primer artículo científico publicado. Bueno, ese es el flujograma usual, ¿ok? Entonces, vámonos directamente al marco teórico. El marco teórico, ¿qué debe incluir? ¿No? Eh, como nosotros estamos viendo, a ver, vamos a ver, ya. Como nosotros estamos viendo, ya estamos conversando, hay cosas que te piden en el marco teórico dentro de una tesis, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, y hay diferencias también con el artículo científico, también lo vamos a ver más adelante. ¿Es diferente el marco teórico en un proyecto para tesis o un artículo científico? ¿No? Es diferente el marco teórico en un proyecto como tal o en el producto final, una tesis o un artículo científico. ¿Y por qué realizamos un marco teórico? Creo que la pregunta más importante es la del final, ¿no? Ya hemos entendido que hay diferencias entre los marcos teóricos para las tesis y los artículos científicos. También hemos entendido que un proyecto puede conllevar a una tesis o un artículo científico y también existen diferencias, ¿no? Eh, Principalmente en base a los permisos que te van a dar, que son el comité de ética, que quizás lo van a ver más adelante también. Pero lo más importante, ¿por qué realizamos un marco teórico? ¿No? Quizás hayan experiencias acá, ¿no? Haciendo proyectos de investigación y se han dado cuenta que la parte de marco teórico pues es algo extenso, ¿no? A comparación de materiales y métodos, quizás sea algo muy extenso, ¿no? Y te piden un marco teórico para que se pueda entender de dónde estás partiendo y hasta dónde vas, porque de otra forma, la información que tú estás poniendo no tendría ningún sustento, ¿no? Por ejemplo, si yo te pongo el ejemplo de algo que está ahorita sonando fuerte, que es el dengue, ¿no? Si yo te pongo el ejemplo acerca de dengue y quiero hacer una investigación acerca de factores asociados a la mortalidad por dengue, ¿no? Una persona que no conoce mucho sobre dengue, pero que quiere investigar sobre dengue, necesita ver tu marco teórico para ver cómo es que tú has formulado tu pregunta de investigación. O sea, ¿por qué dengue? Fácil, ¿no? Porque dengue tiene una alta incidencia, ¿no? Una alta incidencia en algunas regiones o en algunos departamentos o algunos distritos que son endémicos. Por ejemplo, ¿no? La zona costera del norte del Perú y la zona del Amazonas centro y norte, ¿no? Toda la zona de selva del Perú también, centro y norte. Entonces, eh, el hecho de que las personas conozcan, cierto, tiene una incidencia alta, eso quiere decir que tenemos que investigar sobre eso. Chévere. Y también tú tienes que poner, ¿no? Pues tiene una alta mortalidad también, porque mira, 1 de cada 10 pacientes con dengue están falleciendo. Es alto, es una tasa de letalidad del 10%. Eso quiere decir que también es importante por la parte de mortalidad. Um, Todo eso ayuda a entender el contexto del por qué se está investigando. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede en una tesis. Para una tesis nosotros lo podríamos dividir en dos secciones, incluso hasta tres, ¿ya? Pero vamos a dejarlo en dos para que se entienda. Vamos a verlo en antecedentes del estudio y bases teóricas científicas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver las bases teóricas científicas de la anemia ferropénica. En este caso, las bases teóricas científicas son los fundamentos del tema a estudiar. O sea, en general, ¿qué es lo que es la anemia ferropénica, no? Vamos a ver un poco de la epidemiología, vamos a ver un poco de la fisiopatología y vamos a ver un poco del diagnóstico y tratamiento. Esto es muy importante porque eh, si tú quieres hacer un estudio acerca de no sé, de las tasas de prevalencia de la anemia ferropénica en niños de primaria de 3 colegios, ¿no? Bacán, chévere. Interesante el trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues anemia es todavía un problema de salud pública en Perú. Incluso este año ha aumentado la, la prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años. Entonces, tú primero tienes que tener un antecedente de epidemiología. Y esto se fundamenta en esto, justamente, las bases teóricas, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel mundial te van a decir un dato epidemiológico. A nivel continental, quizás, ¿no? De Sudamérica, te van a decir un dato epidemiológico. A nivel de Perú, también te pueden dar un dato epidemiológico. A nivel de tu región, incluso, ¿no? La región en la que tú estés, creo que también existe los datos epidemiológicos anuales, incluso semestrales, por semana epidemiológica, también creo que lo están teniendo incluso de anemia. Entonces, esto permite a ti
decirte, ¿no? Pues bueno, son anemias de los niños que están acudiendo a los centros de salud, pero usualmente esos niños que acuden a los centros son menores de 5 años, ¿no? Usualmente para su control. Eh, pero ¿qué es lo que pasa entre los 5 y los 11 años? ¿No? Usualmente ya entre los 5 y 11 años es difícil que un niño acuda al centro de salud o al hospital, a menos que sea por otra patología, ¿no? Usualmente no acuden los que tienen anemia como tal. A menos que esté, pues, no, recontra pálido y todo eso, ¿no? Pero los que tienen una anemia entre 10, 9, ¿no? Usualmente no se nota esa palidez todavía, y más en zonas costeras, quizás, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Es por eso que tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Porque epidemiológicamente se sabe de algunos grupos etarios, pero quizás en el tuyo no. Acá. La fisiopatología, ¿por qué es importante? Porque de esta manera haces ingresar a la persona que te está leyendo a la situación, ¿no? ¿Cómo es que se produce la anemia ferropénica? Ah, se produce por una inadecuada alimentación. Eh, si es por una inadecuada alimentación, pues hay una forma de corregirlo y esa forma es alimentándolo adecuadamente. Genial, ¿no? Entonces es un problema, es una base teórica que fundamenta el hecho de que tú investigues esto, o sea, que se puede prevenir, ¿no? Incluso se puede corregir. Y para eso haces el diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, la anemia más frecuente, 90% de las anemias creo que son ferropénicas, por favor, corrígeme si me equivoco, el 90% de las anemias son ferropénicas. Entonces, eh, esa es una parte de epidemiología también, pero el diagnóstico se basa usualmente, ¿no? Simplemente con una toma de sangre, ¿no? Una biometría, un conteo de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un diagnóstico relativamente sencillo, dado la alta prevalencia en Perú, ¿no? Aproximadamente 40% de los niños menores de 5 años tienen anemia ferropénica. Dado la gran prevalencia, pues eso hace que el diagnóstico sea muy específico para anemia ferropénica, no muy sencillo y muy específico, porque si tú detectas un anémico, es muy probable que sea anémico por ferropenia, ¿no? Y también el tratamiento, si te das cuenta, el tratamiento también es relativamente cómodo, relativamente barato y te lo da el Estado. Entonces, se puede prevenir de todas las formas, por todos los fundamentos que estamos hablando, se puede prevenir. Entonces, eso hace que, gracias a tus bases teóricas, tu tema de investigación tenga la relevancia necesaria. Ahora, ¿qué evidencia previa existe con respecto a nuestra pregunta de investigación? Esos son los antecedentes del estudio. Vamos a ver los antecedentes de la población objetivo. Quizás tú no encuentres, ¿no? Ya, pucha, has buscado por todo lado, ¿no? Y creo que han hecho el tema ya de búsqueda, no sé, si es que no lo han hecho, perdón, quizás más adelante o en otro curso hagan el tema de búsqueda bibliográfica. Pero ustedes han buscado, ¿no? PubMed, Scopus, Cielo, puchas, buscan los repositorios de las principales universidades, ¿no? San Marcos, Cayetano, PC, de todas las universidades que tienen una facultad de medicina. Pucha, no has encontrado nada. Todos has encontrado menores de 5 años y embarazadas, ¿no? Que usualmente también es tema de investigación en gestante. Entonces, tú dices, no, pero no se ha encontrado de 6 a 11. Ah, chévere. Eso hace que tu población sea una población singular, en la que no se investiga tanto. Entonces, si tú quieres investigar otra cosa, por ejemplo, antecedentes de un nuevo método diagnóstico, pucha, qué interesante, ¿no? En Perú se utiliza bastante la concentración ferritina y también la biometría como tal, ¿no? Se utiliza bastante eso para detectar si es anemia ferropénica, ¿no? Eso con solamente la biometría es más que suficiente, ¿no? Eh, el conteo de glóbulos rojos y la hemoglobina y todo eso, ¿no? Entonces, si tú ves un diagnóstico mucho más que no creo que exista, ¿no? Un método de diagnóstico mucho más sencillo que el hecho de tomar una muestra de sangre y analizarla. Es el método más, menos invasivo, ¿no? Y también más rápido, ¿no? Menos costoso incluso, ¿no? Y si tú quieres ya un diagnóstico mucho más exacto de anemia ferropénica, pues tiene que ser por la ferritina como tal. Es un poco más costoso. Eh, Creo que podría ser interesante, ¿no? Algo un poquito más cómodo, más barato, más directo, incluso, ¿no? Como otra forma de cuantificarlo, ¿no? Que no sea tan invasivo, que no es tan invasivo tampoco. Pero pues hay pocos niños menores de 11 años que se alegran con un piquete, ¿no? Pros y contras. De la misma forma, ¿no? Antecedentes de un nuevo tratamiento, quizás, ¿no? No solamente es hierro elemental, sino que hay un sujeto que ha investigado y que ha hecho sus galletitas con hierro y eso es mucho mejor que el hierro elemental, pucha, qué chévere. Hay un sujeto que ha hecho su panetón, ¿no? Con su hierrito ahí le metió bastante hierro al panetón y pucha, qué chévere, ¿no?
no hay nada, pero quizás, ¿no? Eso sea una forma para prevenir la anemia como tal en los niños, ¿no? Entonces son cosas interesantes que ustedes se tienen que basar, pues, ¿no? En documentos científicos, en antecedentes que están publicados, o si no, en los portales de las instituciones eh, nacionales, ¿no? Si el gobierno te dice que se ha iniciado una, una campaña para prevenir la anemia y tú quieres poner eso en tus bases teóricas o en tus antecedentes, ¿no? Eh, tienes que citar al gobierno del Perú, ¿no? Porque no creo que el gobierno te mienta, ¿no? No creo. Guiño, guiño. Entonces, en ese sentido, tiene mucha justificación el hecho de colocar tanto las bases teóricas como los antecedentes del estudio, ¿no? Acá cobra sentido. ¿Qué es lo que pasa? Es diferente cuando hablamos de artículos científicos, porque toda la información que tú has recolectado tiene que ir en uno o dos párrafos, y estos van en la sección de introducción. ¿Cómo resumir todo lo de una tesis, ¿no? Todas las 20.000 palabras, ¿no? De tu marco teórico en menos de 600 palabras. ¿Qué debería incluir? ¿Debería incluir tanto los antecedentes como las bases teóricas científicas? Esta parte es importante, porque si te das cuenta, en un artículo científico sí te ponen las bases teóricas científicas y sí te ponen los antecedentes. Incluso en un artículo te ponen lo que todavía no se ha investigado o lo que todavía no has encontrado que se ha investigado, ¿no? Porque probablemente se investigó, pero tú no has encontrado. Entonces, creo que es importante también mencionar esa aclaración, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo con un artículo interesante que fue recientemente publicado, ¿no? Acerca de la violencia física de pareja en Perú. Eh, a ver, sin ver esto, vamos a... Ay, perdón, estoy un poquito alérgico. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes qué creen, chicos? Vamos a ir preguntando para que se animen también ustedes. El tema de violencia contra la mujer, violencia contra las poblaciones vulnerables es un tema muy interesante y que no se investiga tanto en Perú. Y que a pesar de todo, pues siguen existiendo reportes policiales, ¿no? Reportes, reportajes en la TV, existe mucha difusión, ¿no? Acerca de la violencia contra la mujer por parte de diferentes ministerios, como es el MIDIS y el MIMP, ¿no? Entonces, chicos, ¿ustedes qué creen? En los últimos años, así vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? En los últimos años que han transcurrido, ¿no? Ya hablamos en la última década, ¿la violencia contra la mujer como tal ha aumentado o ha disminuido? ¿Qué creen ustedes? Vamos a esperarles un poquito, a ver, para que despierten. ¿Están ahí o ya se durmieron? Ya, muy bien, la Lesca, muchas gracias por la respuesta. Se ha mantenido según Shawnee. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué creen? ¿Que la violencia contra la mujer ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido quizás? ¿Alguien más por ahí? ¿Nadie más? El comité organizador me dice que les va a regalar sus flores amarillas a los que respondan. A ver, ya perfecto, Belkis. Según Belkis ha aumentado. Perfecto. Ah, muy bien. Luz menciona, ¿no? Que se ha hecho más visible. Algo muy interesante ese término, ¿no? Se ha hecho más visible. Ya, bacán. Muy bien, vamos a seguir entonces, ¿ok? Ese es un tema muy interesante, ¿ah? Porque, muy bien, cada vez hay más reportajes, ¿no? Cada vez salen más a la luz los temas de violencia. Eh, en Perú, al menos, creo que todos los días sale una nueva noticia acerca de un tema de violencia, tanto contra la mujer, contra los niños, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si nosotros nos damos cuenta en esta primera parte, en este primer párrafo, hablamos un poco de la epidemiología de la violencia contra la mujer y la violencia física, específicamente la violencia física contra la mujer, ¿no? Eh, si nosotros leemos esta primera parte, hablamos, por ejemplo, ¿no? Que de una de cada tres mujeres fueron víctimas de violencia física o sexual. Algo muy importante es la edad, ¿no? De 15 a 49 años han tenido, o han experimentado algún tipo de violencia física, bacán.
Hablamos un poco de Perú, ¿no? Las tendencias de la encuesta demográfica de salud familiar informan que todos los tipos de violencia se encuentran en declive, algo muy interesante, ¿no? Se encuentran disminuyendo según la ENDES. Sin embargo, ¿no? Otro portal, que este es el nacional, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, menciona que existen más reportes de casos de violencia de todos los tipos hasta el 2019, ¿no? O sea, que ha aumentado. Entonces, la encuesta demográfica y de salud familiar nos dice que ha disminuido, pero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos menciona que ha aumentado en todos los tipos. Entonces, eso hace, ¿no? Que digamos, pucha, entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué sucede aquí? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Acá. Esta parte que está acá, si se dan cuenta, en este primer párrafo hemos hablado un poco de las bases teóricas, ¿no? Un poco de epidemiología, porque es un problema. Y en la segunda parte o el segundo párrafo hemos hablado de los antecedentes, principalmente de acá de Perú, ¿no? Porque ese es nuestro tema en Perú. Entonces, el hecho de que nosotros podamos resumir quizás todo lo de una tesis, ¿no? Que estábamos viendo acá, todo esto en un par de párrafos, nos permite que el lector entre en una, ¿cómo se podría decir? En una duda, ¿no? Pucha, entonces me menciona que en unos ha subido, pero otros me dicen que entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Bueno, esto es importante, bueno, mencionar que acá solamente hemos analizado la violencia física de pareja en Perú, ya violencia física de pareja, o sea, violencia física íntima se llama así, en Perú, ¿ya? Y hemos hecho algunas cositas sobre análisis temporal, ¿no? Un análisis temporal básico para usted. No sé si desean ver los resultados o quizás estoy muy locazo con eso. ¿Desean ver los resultados? No creo, ¿sí? Ya bueno, les spoileo. Hasta antes del 2020 ha aumentado, ¿no? Los casos de violencia física contra la pareja, mujer, ¿no? Y después de la pandemia hasta el 2022, perdón, fines del 2022 ha disminuido, ¿no? Entonces, esto es importante porque recordemos que el análisis se hizo a partir del MINP, ¿no? Entonces, quizás si nosotros hubiésemos hecho el análisis a partir de la encuesta demográfica y salud familiar, quizás nos hubiéramos encontrado disminuyendo, ¿no? Pero este MIM menciona todos los reportes. Entonces, así como aumentan los reportes, también aumenta la población. Pero en sí, si aumenta la población, no, eso no debería significar que también aumenten los casos de violencia, ¿no? O sea, eso no tiene ningún sentido. Es como decir, no, pucha, si aumenta mi población, una enfermedad también va a aumentar. Es cierto, pero se supone que los esfuerzos del gobierno, los esfuerzos de los ministerios y de todas las autoridades tienen que frenar, ¿no? Porque de hecho, o sea, si la población aumenta, de hecho va a aumentar las enfermedades. Eso es lo más normal. Pero no por eso vamos a permitir que eso suceda. Entonces, más o menos por ahí también iba la discusión. Entonces, no es spoiler. Igual, lo mismo aquí, ¿no? Otro estudio que hemos realizado con respecto a la violencia sexual en niños y adolescentes, ¿no? Con la misma base. Y hemos realizado en esta primera parte, si se dan cuenta, ¿no? Que aproximadamente 120 millones de niñas debajo de los 20 años han sido víctimas de violencia sexual en todo el mundo, ¿no? Eso es muy importante. Cosas muy interesantes de epidemiología, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es relevante esto? Esta parte serían las bases teóricas científicas, ¿no? No estamos hablando, pues, ¿no? De que, pucha, la violencia contra la violencia sexual genera esto, genera esto, genera esto, genera esto, ¿no? Sino que lo estamos tratando de resumir y dándole un enfoque de importancia, más que todo, ¿no? Acá mencionamos un poco de los antecedentes, ¿no? En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI en 2015, mencionaba que 45% de los adolescentes en Perú experimentaban uno o más situaciones de violencia sexual, ¿no? Cosas muy interesantes, unos antecedentes que quizás nosotros hemos encontrado por ahí a nivel de todo el Perú, ¿no? Entonces, si se dan cuenta es así, así se maneja. Quizás esto a nivel de tesis lo hubiésemos hecho de una manera muchísimo más extensa, pero a nosotros tener que publicarlo, ¿no? Esto fue publicado en Global Pediatric Health, una revista actualmente es Q2, si no me recuerdo que está editado por Sage. Nos piden eso, nos piden que seamos concisos, ¿no? Que no le demos mucha vuelta al asunto y que vayamos directo al grano. Y es que es así las diferencias entre, perdón, entre una, un artículo científico y una tesis, ¿no? Porque si yo les muestro lo de la tesis, pues se caen de espaldas, un montón de hojas, ¿no? Entonces, principalmente, pues, no, epidemiología, un poco de fisiopatología,
metodología, consecuencias a futuro, no sé, cuál es la dinámica, los tipos de violencia más frecuentes, cosas así, ¿no? Entonces eso genera que se palabree mucho más en una tesis que un artículo científico, ¿no? Entonces, eso es con respecto al marco teórico. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? Para poder, para poder solventarlo ahorita. Nada, todo claro, chicos, ¿seguros? No está muy complicado el tema del marco teórico, creo que se entiende, ¿no? ¿Algo, chicos, por ahí? Bueno, voy a pensar que todo está bien, que todo se ha entendido hasta ahora, ¿ok? Vamos a continuar con la justificación. La justificación principalmente se basa en el por qué está realizando esta investigación. Ok, ya te entendí. Es un problema de investigación porque tiene una gran prevalencia, porque ejerce unos efectos nocivos, porque tiene repercusiones a futuro, etcétera, de cosas, acá. Pero ¿por qué? O sea, ya según tus antecedentes, ya me pusiste tus antecedentes, ¿no? O sea, que existe información. ¿Tú por qué lo estás haciendo? Acá. ¿Qué tipos de justificación existe? Y esto es muy variable. No siempre eh, se sitúan en el mismo contexto de las universidades para decir qué tipos de justificación tienes que dar. O incluso los mismos libros de texto de diversos autores, ¿no? Te mencionan algunos tipos de justificación que ni siquiera tienen caso, ¿no? Pero vamos a verlos algo. El método que tú estás utilizando aporta algo nuevo, o sea, el tipo de análisis, el tipo de asociación que tú quieres realizar aporta algo nuevo, o es interesante, o es que es algo que no se ha hecho antes, ¿no? ¿Y por qué es relevante la información que tú vas a proporcionar? Todo eso va en la justificación, ¿ok? Eh, nosotros podríamos plantearlo como el problema de investigación como tal, ¿no? La justificación del problema de investigación, pero hay una sección, y esta parte va en los últimos párrafos de la investigación, del artículo científico principalmente, el por qué, ¿no? Vamos a ver. Para tesis, ¿qué es lo que pasa en una tesis? La justificación puede variar de acuerdo a los requerimientos de cada universidad, como se les mencionó. De manera estandarizada podríamos ver algunos tipos de justificación, ¿no? Por ejemplo, la justificación teórica, la justificación práctica, la justificación social y la justificación metodológica. Una justificación, ¿no? Teórica principalmente se basa en que por tus antecedentes, ¿no? Por todas las bases teóricas que tú has mencionado, esto cobra relevancia. Al ser un problema de investigación, pues por tener una gran prevalencia y que además no se conoce la información, ¿no? De esta patología a nivel de tal grupo etario o a nivel de tal grupo vulnerable o a nivel de este periodo de tiempo, ¿no? Genera una justificación teórica. De manera práctica, ¿por qué? Porque quizás estos resultados, ¿no? No sabemos, que tú supuestamente has hecho tu proyecto, pero todavía no has analizado los datos, no has recolectado tu información, ¿no? De manera práctica, qué es lo que genera? O sea, te puede generar soluciones, ¿no? Esto hay que quitar de la cabeza el tipo de investigación básica y aplicada. Esto nos quitamos de la cabeza un rato, porque en la parte práctica, una investigación netamente teórica puede tener mucha relevancia práctica. Esto es importante. Una justificación, por ejemplo, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos revelado que exista más prevalencia de niños abusados por parte de sus propios familiares puede prender el foquito para los ministerios, tanto el MIDIS como el MIMP, de generar una mejor vigilancia ante los miembros familiares, ¿no? Ante los miembros familiares y ver un tamizaje general antes de que se pueda realizar la convivencia como tal. Incluso existe un riesgo un poco mayor si es que la persona es un adolescente y el agresor es un miembro extra, por ejemplo, un padrastro, ¿no? Muy frecuentemente incluso. Entonces, de manera práctica, puede generar algunos tipos de estrategias que ayuden a la vigilancia en estos grupos, ¿no? De manera práctica es así. Tú no lo vas a hacer, pero alguien, ¿no? Un ente gubernamental va a realizar este tipo de acciones. Genial. De manera social, ¿por qué? Porque va a aprender
el foquito también valga la redundancia para los entes nacionales, pero también va a prender el foquito para las organizaciones que se dedican a proliferar la comunicación de la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, eso va a permitir que las personas tomen ligera conciencia, ¿no? Principalmente el grupo del sexo femenino. Bueno, eso es por los resultados que hemos encontrado, ¿no? El sexo femenino usualmente no es agresor, ¿no? De violencia sexual, no es agresor. Hemos encontrado creo que 200 casos nada más de los 30.000 que hemos analizado, no me acuerdo. Eh, no es frecuentemente el agresor, entonces eso permite que el sexo opuesto, sexo biológico opuesto, es las mujeres tengan mucho más vigilancia y tener mucho más cuidado contra los menores, ¿no? Que en este caso sean abusados por parte de un miembro familiar. Y metodológica, ¿por qué? Porque quizás estás encontrando una asociación nueva, quizás tú estás aplicando un método estadístico novedoso, quizás tú estás realizando estás realizando esta investigación con variables que todavía no se han realizado anteriormente, ¿no? O que estás ajustando o haciendo la parte de confusión con variables muy interesantes, ¿no? Que quizás antes no se han visto, que quizás tengan relevancia ahora, ¿no? Entonces, más adelante seguramente van a ver todos estos temas, pero si no se entiende y quieren más explicación sobre eso, no hay ningún problema, se puede explicar, ¿ok? Eso es para la parte de tesis, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa en un artículo científico? Esto usualmente se pueden abordar en el último párrafo o penúltimo párrafo, ¿no? De qué es lo que no se sabe y qué es lo que falta investigar. Usualmente va a menos de 200 palabras y va a suceder la posible hipótesis y objetivos. Generalmente vas a tener una hipótesis que entonces es la asociación entre dos variables, ¿no? Usualmente, si es que es exploratorio, no tienes una hipótesis. Y los objetivos, que más adelante también lo vamos a ver. Puedes justificar las variables que se están incluyendo de manera rápida, no tanto la dependiente ni la independiente. ¿Por qué? Porque tu variable independiente puede ser violencia sexual. Bacán. Eh, eh, por ejemplo, la variable independiente, tal, se ha investigado que el consumo de alcohol puede generar violencia sexual, pero no se ha investigado sobre el consumo de drogas. Bacán, chévere. No, estoy parafraseando, estoy haciendo solamente ejemplos, no es así. También puedes justificar el tipo de análisis que estés realizando, ¿no? El por qué, ¿no? ¿Por qué estás haciendo asociaciones? ¿Por qué estás haciendo tasas? ¿Por qué estás haciendo serie de tiempo? ¿Por qué estás haciendo geolocalización? ¿Por qué estás haciendo metaanálisis? ¿No? El por qué. Eso puede darle una relevancia importante, ¿no? El hecho de estar haciendo solamente asociación, por ejemplo, entre dos variables que no se conocen, también fomenta que más adelante las investigaciones puedan tener este tipo de análisis de asociación. A veces, ¿no? No siempre se requiere una variable dependiente e independiente para su trabajo de investigación, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Esto más que nada ya en la parte metodológica, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, entonces vamos a seguir hablando con este artículo sobre violencia física de Pareja en Perú. Al final nosotros nos vemos, ¿no? No se tiene visión objetiva de la cantidad de los casos durante el transcurso de los años y principalmente después de la pandemia por COVID-19. Esto es muy importante, ¿no? Y acá justificamos de manera teórica por qué. Porque tuvo repercusión de las cifras de violencia intrafamiliar, doméstico, de pareja a nivel mundial. O sea, que has estado encerrado con el posible abusador. Bacán. Eso lo hace muy justificable. Tampoco se observan tendencias de acuerdo con las diversas características como la edad de la víctima o del agresor. O sea, el agresor ha aumentado la edad, ha disminuido la edad en estos últimos años. La violencia de pareja también, no sé, fue más en los de nivel secundario, nivel primario, en aquellos que viven en zona rural, en zona urbana. ¿Cómo ha sido la cosa? Muy interesante. Por eso estamos justificando las variables, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros explicar el por qué estamos haciendo esta investigación. Espero que se haya entendido. De la misma forma aquí, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, en acá, por ejemplo, en la parte de, a ver, ¿dónde está? En la última parte, nosotros mencionamos que los agresores sexuales, ¿no? Son típicamente jóvenes o de edad media, ¿no? Adultos, pero no se sabe qué relación tiene con la edad, ¿no? Del niño. Y eso es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Eh, Esto es importante porque la edad es una variable, ¿cómo se podría decir? No movible en nosotros. Lamentablemente pasan los días y vamos a tener más edad. Y a más edad vamos a tener mayores factores de riesgo para ciertas enfermedades, patologías o situaciones. Por ejemplo, a mayor edad tienes más, es un factor de riesgo para que tú trabajes, ¿cierto? Mientras más edad tengas, más probabilidad de trabajar tienes, de encontrar un trabajo, de chambear. Lo mismo sucede para todo, la edad va a ser un factor de riesgo. Y es lo mismo.
a menor edad vas a tener más probabilidad de ser abusado por alguien que esté en tu misma casa, porque usualmente vas a estar en tu casa, vas a estar en tu zona de confort, que es el hogar, o si no, la escuela, ¿no? Pero mientras más pasan los años, si te das cuenta, los jóvenes, incluso los adultos, son abusados no en su propia casa, sino son violentados en casas de otras personas o este, incluso en lugares públicos, ¿no? Pueden ser hoteles, etcétera. Entonces cambia, te das cuenta que cambia, incluso el mismo agresor cambia. Entonces es por eso que nosotros hemos justificado de esa forma, que no se conocen algunos factores que están asociados a la edad, ¿no? Entonces, básicamente es así como nosotros podemos hacer una justificación de un trabajo de investigación, principalmente para artículos científicos, que creo yo es el fin de toda investigación. Hasta ahí, chicos, en la parte de justificación, ¿hay alguna duda? ¿Están ahí, chicos? Perfecto, Belkis. ¿Alguien más por ahí, por favor? Solamente Belkis está. Gracias, Diego. Muchas gracias por responder. Muy agradecido que puedan este, conversar conmigo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Steven. Perfecto. Entonces, si todo está claro hasta aquí, vamos a pasar a la parte de hipótesis. Esto es un poco, incluso muchos de los investigadores, docentes, que puedan encontrar en sus casas de estudios, en sus casas superiores de estudios, pueden tener cierta discrepancia, ¿ok? No todos los trabajos de investigación van a requerir formular una hipótesis, ¿ok? Em, Esto se puede resumir en dos cosas, chicos. Si nosotros queremos hacer una hipótesis, quiere decir que algo está modulando el efecto de algo, ¿ok? O sea, hay una variable que tiene una relación con la otra variable. Entonces, tu hipótesis es esa justamente, ¿no? Que algo se relaciona con algo. Pero si tú solamente quieres evaluar la situación, si tú solamente quieres evaluar, no sé, tasas, promedios, frecuencias, ¿no? No es necesario una hipótesis, porque lo que tú estás haciendo es un trabajo descriptivo, ¿ok? Entonces vamos a ver esto. Un ejemplo. Ejemplo de quienes no requieren formular una hipótesis. Ejemplo. Queremos evaluar la prevalencia de una enfermedad poco abordada por el sistema de salud, pero que causa una gran afluencia en los centros hospitalarios. Este es el caso, por ejemplo, de algunas parasitosis muy frecuentes, ¿no? Hay parasitosis que no se estudian para nada. Por ejemplo, las cariasis, la fasciolasis, la, no sé, trichuris trichuria, no sé, pues, uncinariasis, muchas enfermedades parasitarias no se abordan correctamente en la parte de investigación, ¿no? Eh, Al menos en Perú he visto muy pocos trabajos sobre esos temas y que, bueno, el hecho de que tú puedas evaluar la prevalencia de una enfermedad como esas, ¿no? Y que tiene una gran prevalencia principalmente en las zonas de escasos recursos, ¿no? O con un saneamiento inadecuado, eh, puede hacer que tu trabajo tenga una gran importancia. Si tú haces un trabajo de prevalencias e incidencias, no sé, permites que otros sepan el contexto y que utilicen tu trabajo para contextualizar su próximo trabajo. Se sabe que en tal ciudad ha habido 40% de prevalencia. Esto hace que sea importante y por eso realizamos este trabajo de investigación. Esto es importante. No se limiten o no se pongan en la situación de que necesariamente tiene que haber una relación entre una variable X y Y para que puedan hacer una investigación. No es así. Y también hay que quitarnos de la cabeza el hecho de que todas las preguntas de investigación tienen que probarse por una pregunta pico, ¿no? O peco. No es así, ¿ok? Esto es importante, chicos, porque no quiere decir que las preguntas pico o peco sean inútiles. No, 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 más por el contrario, creo que son muy importantes en la parte de medicina basada en evidencias, ya que tú vas a necesitar una variable interviniente y una variable confusora, perdón, una variable interviniente y un comparador, una población en específico, vas a necesitar también un outcome que quizás vayas a probar, ¿no? Cosas muy importantes, pero quizás un poco más centrado en la clínica. Pero si tú quieres irte un poquito a la parte de salud pública y quieres meterte a la parte de prevalencias e incidencias, no vas a tener un interviniente o un comparador, ¿no? Quizás. Entonces, eh, tienes situaciones para que tú puedas aplicar una u otra estrategia. ¿Ok? Vamos a ver otro.
Queremos evaluar la incidencia de una enfermedad relativamente rara que afecta a la población gestante únicamente. Esto es importante, porque si la población gestante se enferma, vamos a tener dos posibles resultados, incluso tres: que la gestante fallezca, que el recién nacido fallezca o que los dos fallezcan. Entonces, es importante por eso, porque puedes ocasionar una, un fallecimiento a un indicador importante de la salud en una nación. Tanto las muertes neonatales como las muertes maternas son indicadores importantes de la situación de salud de cada país. Es por eso que nosotros estamos aumentando, ¿no? Nosotros estamos aumentando nuestra calidad de los servicios de salud porque hay menos muertes neonatales y menos muertes maternas en los últimos años. Mientras que otros países, como los países subdesarrollados de África, ¿no? Principalmente de subsaharianas, son países que lamentablemente tienen una elevada tasa de mortalidad neonatal y la mortalidad materna. Entonces, el hecho de que tú investigues en una enfermedad que puede ser que afecte solamente a población gestante, lo hace muy relevante. Y principalmente decir que es incidencia de prevalencias, ¿no? Disculpen. Eh, Vamos a ver. Otro ejemplo aquí que no requiere hipótesis es: queremos conocer la distribución departamental, provincial y estatal de una enfermedad. Así, de simple, ¿no? Si tú quieres conocer eso, pues tienes que basarte en los registros hospitalarios a nivel nacional. Y si tú quieres ver, pues, ¿no? Este tipo de estudios, quizás con un estudio de tasas y prevalencias, con sus, de incidencias, con sus respectivos intervalos de confianza sea más que suficiente para darnos un acercamiento primario a dicha enfermedad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros generamos una hipótesis, principalmente cuando tenemos una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Y que pretendemos ver la relación entre estas dos variables. Por ejemplo, queremos evaluar los cambios temporales de una enfermedad Z durante un periodo de tiempo W. ¿Por qué es esto importante? Porque si nosotros ponemos la variable tiempo, ¿ya? El tiempo tiene como variable, puede tener distintos datos, ¿no? Puede ser periodo en días, puede ser periodo en años, puede ser periodo en horas, y son válidos, porque si te das cuenta, muchos de los estudios diagnósticos, incluso los diagnósticos, perdón, muchos de los estudios de ensayos clínicos tienen a la variable tiempo como tal, porque si tú le das una medicina y recupera la salud en 5 días, en comparación de un placebo, por ejemplo, que te hace recuperar la salud en 20 días, quiere decir que tu medicina funciona. Y eso es gracias a la variable tiempo. O sea que hay menos tiempo de recuperación y eso es muy bueno, ¿no? Entonces la variable tiempo es muy importante. Como nosotros hemos hecho en este estudio, ¿dónde está el estudio que hemos hecho? En este estudio que está aquí, nosotros hemos utilizado un análisis temporal, relativamente temporal, ¿no? No fue un temporal como tal, no un análisis de serie de tiempo ni nada de eso, sino que solamente vimos la variable tiempo con la variable de violencia física. Entonces, eh, el número de casos como tal, año a año, ha variado, ¿no? Con respecto al año a año. Entonces, eso se puede sacar, porque tienes dos variables: el número de casos y los años, ¿no? Entonces, ahí puedes ver, ¿ha aumentado? ¿Es significativo ese aumento o es significativo esta disminución? Ahí se ve, ¿ok? Mientras que en otro lado, ¿no? Que es lo más usual, lo más frecuente, lo que más ustedes van a ver, quizás lo que más van a estar tocando, incluso para la tesis van a querer hacer uno de estos estudios, que es evaluar la asociación entre el consumo de una sustancia o la exposición a una sustancia, en este caso la sustancia X, para el desarrollo de la enfermedad Y, ¿no? Eso quiere decir que existe una relación entre el consumo de la sustancia X y el desarrollo de la enfermedad Y, ¿ok? Entonces, básicamente es así, ¿no? En donde tú debes formular una hipótesis y donde tú no debes formular una hipótesis. Ahora, recomendación: hay muchos de los docentes que aún enseñan en pregrado que te dicen que todas las investigaciones tienen que tener su hipótesis. Pero ¿cómo puedes plantear una hipótesis a un estudio descriptivo? ¿No? Por ejemplo, ustedes quieren ver acerca por eso siempre le meten el plus de los factores asociados, ¿no? Factores asociados a tal cosa, factores asociados a tal cosa que le da el plus de ser eh, relacional, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, haces prevalencia del maltrato o de acoso sexual en las universidades y en las facultades de medicina del Perú, algo muy interesante, el hecho de que tú solamente presentes los cambios, ¿no? Entre universidad y universidad, quizás el número de casos por tal universidad, eso lo hace muy interesante. De verdad, eso lo hace muy interesante. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a los tipos de investigación cualitativa y cuantitativa, muchas de las investigaciones cualitativas no tienen una hipótesis como tal.
Entonces, esto va a variar muchísimo de acuerdo al tipo de investigación que tú hagas, y esto es algo que se tiene que cambiar los docentes que te piden hacer una hipótesis siempre. Recomendación aquí, si te piden hacer una hipótesis, no te quemes el hígado, no te arañes, y hazla. Haz una hipótesis descriptiva, ¿no? Simplemente, ¿no? Eh, porque si alguien te pide una hipótesis descriptiva, quiere decir que, pues, lamentablemente no están tan actualizados en los temas de investigación. No es muy necesario, lamentablemente. Bueno, vamos a ver. El concepto de hipótesis alterna y hipótesis nula. La hipótesis alterna y la hipótesis nula principalmente han surgido como conceptos estadísticos, ¿ok? ¿Alguien me podría dar un acercamiento del por qué existe una hipótesis nula? Seguramente la han escuchado, seguramente la han visto, ¿no? En algún momento de sus vidas, seguramente en su trabajo de investigación para tesis, en algún artículo científico que han ustedes tratado de realizar mediante un proyecto, han visto que hay una hipótesis alterna y una hipótesis nula. ¿Por qué existe una hipótesis nula? O sea, ok, la hipótesis nula es la negación o la contrariedad o no sé, eh, el antónimo de la hipótesis alterna, ¿no? En términos simples. Pero ¿por qué existe una hipótesis nula si yo ya estoy planteando mi hipótesis alterna? ¿Alguien me puede decir eso? Es una pregunta muy interesante. Quizás alguno de ustedes pueda responderla. Si es así, creo que va a llegar. ¿Quién va a llegar de concierto ahora? No me acuerdo. ¿Quién llega de concierto? ¿Quién llega de concierto? Ah, para el Chichito, creo que de Chichito está de moda, ¿no? A ver si lo conocen a Chichito acá. A ver, chicos, una entrada para el concierto de Chichito. ¿Alguien me podría decir por qué existe una hipótesis? Si gustan prender su micro, no hay ningún problema por mí. Bienvenido sea. Busquen todos en chat GPT. ¿Por qué existe una hipótesis? No, no le estoy bromeando. Alguien que lo sepa, por favor. Mala. Podría ser por el p-valor, para hallar la significancia. Ya, es una respuesta muy cercana, ¿ok? Está válida, es cierto. Como estamos hablando de algo, un concepto estadístico, es muy cierto que tiene que ver mucho con el valor P, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacerlo así para explicarles con esta. Ya acá. A ver, ¿alguien más por acá? Ya, perfecto. Pruebas de contrastación de hipótesis. Perfecto, exactamente. Ya, pero, ok. Sirve porque las pruebas de hipótesis, ¿no? Las pruebas de hipótesis. Vamos a ver. Esta parte siempre la explico así, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una moneda, ¿no? Tenemos una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzarla salga sello y salga cara? ¿Alguien por ahí, chicos? Un medio. Un medio, ya, perfecto, ¿no? Un medio y un medio. Esto significa que hay el 50% de posibilidades de que tú tengas o cara o sello, ¿verdad? Listo. Ahora, si yo te pongo la siguiente, de este 50% consecutivamente, ¿cuál es la probabilidad de que tú tengas dos sellos seguidos? Un cuarto. Un cuarto, ¿verdad? O sea, la mitad del 50, ¿cierto? O sea, 25% y 25%. Ok, tú sigues tirando, ¿no? Estás jugando con tu causa Pedrito, ¿no? Estás jugando con tu causa fulanito, estás jugando con tu causa Juanito, perdón si alguien se llama así, ¿no? Y ves, ¿no? Que pucha, fulanito está que saca puros sellos, ¿no? Y él te dice, te apuesto tanto para que yo saco sello, y todo sale sello, 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 ¿no? Pucha, sigue saliendo sello, ¿no? La probabilidad, ¿no? Cada vez va a disminuir, o sea, tiene que suceder la cara en algún momento, ¿no? Cada vez va a disminuir, de esta mitad del 25% probablemente ya se torne un 12.5, la mitad de este 12.5 probablemente, ¿cuánto es la mitad de 6.25, ¿no? La mitad de este 6.25, ¿cuánto va a ser? 3.125, ¿no? Y así, si se dan cuenta, va a disminuir. Va a llegar en un punto en donde, por ejemplo, nosotros tenemos el valor P supuestamente significativo menor de 0.05, ¿verdad?
Este valor del 0.05 quiere decir que hay solamente un 5% de posibilidades de que ese resultado se deba al azar. Entonces, si ha hecho, por ejemplo, un tiro acá, 2, 3, 4, en el quinto tiro, que él le salga sello, no. O la moneda está trucada, o Pepito tiene poderes, o Juanito, fulanito, ¿no? Pero la probabilidad se tornó menor de 0.05. Perfecto, ya. Esa es la explicación del valor P, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto cobra relevancia? Vamos a ver dónde está. Entonces, ¿por qué esto cobra relevancia? Porque si nos damos cuenta, eh, es mucho más fácil, esto es un tema un poquito de jurisdicciones, no sé, de acusaciones, de, de, de que vamos a buscarle el culpable a una situación, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es mucho más fácil? ¿Demostrar que alguien es inocente o demostrar que alguien no es culpable? ¿Ustedes qué creen? Son cosas distintas, ¿no? O sea, a ti te pueden declarar inocente, ¿no? Pero, escucha, que en el fondo lo hayas hecho, pero simplemente por las pruebas recolectadas te hayan dicho que eres inocente es diferente. ¿Qué es más fácil? ¿Que te declaren inocente o que no te declaren culpable? Usualmente, los abogados, los jueces, mencionan, ¿no? Se declara inocente. Pero en verdad lo que ellos mencionan es que no existen pruebas suficientes para declararlo culpable. Y si ustedes se dan cuenta, el hecho de no declararlo culpable es una hipótesis nula, porque es mucho más fácil decir que algo no es cierto por falta de pruebas a decir que algo es completamente verdadero por los antecedentes que están sucediendo. Por ejemplo, ¿no? Una hipótesis ha sido, por muchos años, y que aún sigue manteniéndose, es que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Ok? Perfecto. Esta hipótesis, esta es una ley que se mantiene hasta el día de hoy, hasta que en un punto, ¿no? No sé si pasen millones de años, no lo sé, pero va a haber un punto en el que la Tierra deje de girar alrededor del Sol, ¿no? Y porque el Sol lo va a absorber y etcétera de cosas, ¿no? Ahí se pierde esa ley, ¿no? De la gravitación y del eje del solar y todo eso, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que nosotros podamos decir que algo carece de pruebas para declararlo o culpable o inocente. ¿Por qué? En este sentido, nosotros nos basamos en la hipótesis nula. La hipótesis nula, nosotros la comprobamos, ¿ok? Si tu p-valor sale 0.5, quiere decir que hay 50% de que tu hipótesis nula es cierta y 50% de que de que tu hipótesis alterna es cierta. ¿Ok? O sea, 50-50, o sea, no me estás dando nada. Pero si tu p-valor es del 0.01, quiere decir que solamente hay 1% de que tu hipótesis nula sea verdadera. Acá tú estás contrastando tu hipótesis nula. O sea, solamente hay 1% de que no exista relación entre tu variable X y tu variable Y. Eso es lo que hace el valor P y la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, si un valor P te sale del 0.0002, quiere decir que solamente hay un 0. Vamos a ver, este será 1%, 0.1, 0.02%, ¿ok? De probabilidades de que no exista relación entre tu variable A y tu variable B. Mientras más chiquito, menos probabilidad de que se deba al azar. Si se dan cuenta, ¿no? O sea, las probabilidades son tan chiquititas que lo más frecuente es que esas relaciones sean, pues, consecuentes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de fumar, el hecho de que te aparezca cáncer de pulmón, es mucho más frecuente, ¿no? Que el hecho por ejemplo, de no fumar y que te aparezca cáncer de pulmón, ¿no? De que desarrolles cáncer de pulmón. Entonces, esa es la justificación de por qué existen las hipótesis nulas. Porque tu análisis estadístico lo basas en una hipótesis nula, porque es preferible que falten pruebas para decir que no existe relación a que tú digas que existe una relación.
O sea, que se sobreentiende que es lo mismo, ¿no? Se sobreentiende. Pero estadísticamente lo correcto decir es que faltan pruebas, faltan datos, falta más probabilidad para decir que esto se debe gracias al azar. Es por eso que existe una hipótesis nula. ¿Se entendió, chicos, esta parte? Chicos, hablando solo, creo. ¿Se entendió, chicos? Hola. Ya, perfecto. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a todos los que dicen sí. Gracias, gracias, muchas gracias. Perfecto. Es muy importante y muy interesante porque estas pueden consolidar las bases de la estadística más adelante de ustedes. ¿Ok? Eh, como les digo, quédense con ese concepto. Al fin y al cabo, se sobreentiende que una hipótesis nula es la negación de la alterna cuando en verdad la hipótesis nula simplemente no es que sea la negación, simplemente te dice que la relación entre A y B no existe. No es que sea lo contrario, ¿eh? No es que sea lo contrario, simplemente pues está diciendo que no existe, por así decirlo, ¿no? En añadir el no existe, ¿no? En una hipótesis alterna lo puedes poner, ¿no? Existe relación entre A y B. Y tu hipótesis no le puede decir, no existe relación entre A y B, ¿no? Acá. Listo. Entonces, básicamente así es como se formula, ¿no? Pero esto principalmente porque nosotros nos basamos a la hipótesis nula en nuestro análisis estadístico, ¿no? A veces no entendemos este valor P. No sé si alguno de ustedes ya sabía cómo se podía interpretar un poco al menos la parte del valor P, pero hasta ahí creo que he tratado de explicarles, ¿ok? Entonces, bueno, si se ha entendido, muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Esa parte creo que fue la más densa. Ahora vamos a pasar a los objetivos, que es lo más, relativamente lo más sencillos, ¿no? Y esto va muy apegado con la pregunta de investigación. Y esto es importante. Si ustedes consolidan bien tu pregunta de investigación, el resto sale rápido, de verdad, ¿no? Eso incluso es lo que se pide siempre cuando nosotros vayamos a formular un trabajo de investigación para un círculo de investigación, etcétera. Y que nos dicen, no, sabes qué, tu idea no es factible porque tu pregunta de investigación no tiene ni pies ni cabeza. Perfecto, no hay ningún problema, alguien te está apoyando ahí, alguien te está ayudando, te está diciendo que lamentablemente, a pesar del interés en investigación, tu idea de investigación todavía no tiene el sustento necesario para que se formule como un problema de investigación. Okay. El objetivo se basa en el problema de investigación. ¿Okay? Si tu problema de investigación es analizar, ¿no? Quieres ver, quieres saber cuál es la relación entre A y B, tu objetivo tiene que ser identificar o determinar la relación entre A y B. Es lo mismo prácticamente. Prácticamente la hipótesis, objetivos y problema de investigación van de la mano. Son lo mismo, solamente que uno va en formato pregunta, el otro va en formato de hipótesis y el otro va en formato de objetivo. ¿Ok? Entonces aquí, ser claros y enfáticos lo más breve posible, ¿no? Ya me has explicado absolutamente todo en tu marco teórico, así que no necesito que me des más vueltas. Y muchas de las veces se confunden los términos entre objetivos generales específicos y también el objetivo principal y objetivo secundario. Esto es muy importante, esto es una situación importante porque no es lo mismo un objetivo general que un objetivo principal o primario. No es lo mismo un objetivo específico que un objetivo secundario, no es lo mismo. ¿Ok? Este principal puede ser primario también. ¿Ya? Primario. Listo. Vamos allá. ¿Qué es lo que pasa con los objetivos específicos? Que los objetivos, a ver, vamos a plantearnos el siguiente. Tenemos el objetivo general de establecer la asociación entre la variable X con la enfermedad Y. ¿Ok? Por lo cual nuestros objetivos específicos van a ser determinar la prevalencia de la enfermedad Y, ¿correcto? Y conocer la proporción de individuos con la condición X, que tengan la variable X. Si se dan cuenta, ¿no? Nosotros nos fijamos que si nosotros respondemos estas dos, automáticamente vamos a tener esto. Si tú conoces la prevalencia de la enfermedad y además conoces quiénes de esos individuos tienen la condición X o la variable X, fácilmente tú puedes establecer la asociación entre la variable X con la enfermedad Y. Entonces, en términos sencillos,
los objetivos específicos siempre van a responder al objetivo general. O sea que estos objetivos específicos te ayudan a responder tu objetivo general. Son parte de tu objetivo general. ¿Ok? Muchas veces he visto, en el momento de calificar algunas tesis también, que se desligan totalmente. O sea, tú me pones un objetivo general tal, pero luego me pones variables que no me habías puesto anteriormente, o me habías puesto una situación diferente, o me habías puesto algún método estadístico diferente, ¿no? Entonces, eso no es un objetivo específico. Los objetivos específicos siempre tienen que responder a tu objetivo general. Ahora, con respecto a la segunda parte, ¿qué podemos notar en común entre el objetivo general y el específico? Y esto va para todos los objetivos. Es que nosotros tenemos verbos al iniciar. Hay una tablita de verbos, ¿ya? Lo pueden encontrar rápidamente en Google. Ponen tabla de verbos para los objetivos y te salen todos los verbos. Tú puedes utilizar determinar, conocer, establecer, identificar, no sé, calcular, etcétera de verbos, ¿ya? Pero que tienen que responder a su objetivo general. ¿Ok? Listo. Y si mi investigación es solo descriptiva, normal. Quizás no necesites objetivos específicos y con un objetivo general te baste, ¿no? Si tu investigación es descriptiva y quieres hallar la prevalencia de una enfermedad, puedes tener en tus objetivos específicos de acuerdo a las variables que has mencionado anteriormente. Por ejemplo, quiero ver la prevalencia de anemia en niños menores de 11 años, acá, pero quiero ver la prevalencia también en niños menores de 5 años, pero por sexo, por edad específica y por colegio. Igual, responden a tu objetivo general, que es hallar prevalencia. ¿Listo? Vámonos a los objetivos primarios y los objetivos secundarios, ¿ya? El objetivo primario de un estudio puede ser establecer la relación entre la variable X y la enfermedad Y. Acá. Pero tu objetivo secundario también es ver las variables que influyen en esta relación. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la relación entre el alcohol, el consumo de alcohol, ¿no? Y violencia, ¿no? Algo válido. Tu objetivo específico puede ser cuál es la prevalencia de alcohol, cuál es la prevalencia de violencia, ¿no? Y si estos están igualmente distribuidos, por ejemplo, acá. Tus objetivos específicos. Pero tu objetivo secundario es ver las variables que influyen. Por ejemplo, quizás el alcohol no está directamente relacionado con la violencia, sino que aquí incluye otro más, que es el antecedente de violencia en la infancia. O sea, si una víctima recibió violencia en la infancia, es más probable que reciba violencia desde adulta. De la misma forma, si es que un agresor ha recibido violencia de infante, es más probable que sea violento más adelante. Entonces, esto puede ser una variable confusora o puede ser una variable que influye, ¿no? Y tú quieres conocer eso, entonces eso es un objetivo secundario. Porque lo principal aquí es alcohol y violencia, pero puede ser una variable que lo modifique. De esa forma, no vamos a tener eh, ayer solamente prevalencias, ayer solamente proporciones, ¿verdad? Estamos añadiéndole algo más. Estamos tratando de ver confusores. Y ese es un posible objetivo secundario. Si es que la investigación es solo descriptiva, pues no es necesario incluso agregar un objetivo. ¿No? Lo mismo, se utilizan verbos. ¿Ok? Perfecto. Eso sería con respecto a los objetivos. Eso sería todo, muchachos. Hemos visto algunas cosas muy interesantes el día de hoy. Espero que se les haya quedado. Y bueno, si hay alguna duda final, algo que quieran que responda, estoy abierto a preguntas. Buenas noches, doctor. Eh, bueno, le habla Firela Trujillo y bueno, soy parte también del comité organizador de este curso nacional. Espero que se me escuche bien y se me vea bien. Bueno, ahorita les voy bueno, más que todo agradecerle, doctor, de que esté aquí presente y también por la sesión de hoy, que es la tercera sesión. Agradecerle por su presencia y por todo lo explicado, ¿no? Durante esa sesión. Ahorita les voy a mandar ya lo que es el pase de lista final. Listo, doctor. Chévere, chévere. Qué gusto verte, Fiorella. Ya, genial. Entonces, cuentan conmigo para cualquier tipo de dudas. Si tienen más adelante, si quieren más sesiones, también no hay ningún problema. Eh,
estoy para ayudarles, así que bueno, les mando un abrazo, chicos, muchas gracias por su atención, muchas gracias al comité organizador y bueno, cualquier cosita, pues estamos. Muchas gracias, doctor. Sí, está bien. Hasta luego, cuídese. Hasta luego, participantes. Tengan una bonita noche.